Desde el primer momento en que pisó los jardines de la mansión Hawthorne, Sofía supo que aquel lugar no era para ella. No necesitaba las miradas torcidas de los antiguos empleados, ni los susurros ahogados cuando caminaba por los pasillos. Bastaba con el olor, un aroma artificial a flores caras, mezclado con el peso de generaciones de poder y silencio. Era como si el lujo llevara consigo la promesa de que nadie allí admitiría jamás un error, y ella era el error. La florista contratada a toda prisa para preparar los arreglos florales de la gala, procedente de un barrio donde las manos sabían más de tierra que de etiqueta. Una joven sencilla, huérfana de madre, criada por su abuela, con la mirada siempre atenta y una postura discreta, como quien aprendió pronto que ser invisible era más seguro. Esa noche, sin embargo, no consiguió pasar desapercibida. La lluvia había comenzado tímidamente, solo un susurro contra los altos cristales, cuando Sofía se dio cuenta de que la furgoneta de la empresa no vendría a recogerla a tiempo. Todos se habían ido ya. La mansión estaba vacía, o casi, y fue entonces cuando entró en el salón para esperar, con las manos aún sucias de polen, cuando lo vio, sentado solo frente a la chimenea, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en las llamas. Henry Hawthorne, el heredero, el mismo al que todos temían contrariar, el mismo del que todos decían que llevaba el apellido como una sentencia y no como un privilegio. Pensó en volver, pero sus pasos ya habían sido oídos. Lo que sucedió a continuación no fue un romance, fue una colisión entre dos mundos fracturados. Él habló de insomnio, de fiestas en las que nadie decía la verdad, de noches tan silenciosas que el lujo parecía gritar. Ella habló de flores, de dolor, de la añoranza de su abuela, y antes de que se dieran cuenta, ya no eran el jefe y la empleada, eran solo dos jóvenes sentados en una sala demasiado grande, demasiado vacía, tratando por unos minutos de olvidar de dónde venían. El acercamiento fue natural, casi sin palabras, un roce en la cara, un beso indeciso, y al final de la madrugada, cuando Sofía se marchó sin despedirse, con el corazón acelerado y el olor de la chimenea en la piel, pensó que aquello quedaría enterrado con el amanecer. Pero semanas después, mientras lavaba cubos en la floristería e ignoraba las náuseas crecientes, comprendió que se había llevado algo consigo, algo pequeño, frágil, que crecía en silencio y que lo cambiaría todo. La prueba dio positivo incluso antes de que pudiera respirar hondo. Embarazada, del heredero de los Hawthorne. Y así comenzó la historia que nadie creería si no fuera real. Durante días, Sofía intentó mantener el control. Siguió trabajando en la floristería, a pesar de los mareos y el sabor metálico que le subía por la garganta cada mañana. Ocultó la noticia como quien protege una vela encendida en medio de una tormenta. Solo su vieja caja de fotos, guardada en el cajón de la mesita de noche, conocía el secreto. Entre las imágenes descoloridas de la infancia, había colocado la primera ecografía, una mancha blanca y negra rodeada de silencio. Pero el mundo de los Hawthorne no estaba hecho de silencio, estaba hecho de vigilancia. No tardó mucho en aparecer su nombre en los lugares equivocados. Una revisión rutinaria en una clínica del barrio fue suficiente. La recepcionista se lo comentó a su sobrina. La sobrina publicó algo demasiado inocente en las redes sociales y en pocas horas, Evelyn, la fría y meticulosa mujer que se encargaba de los asuntos delicados de la familia, tenía en sus manos el expediente completo de Sofía Rivera. Datos médicos, dirección, historial escolar, hábitos de consumo y la información que sellaría su destino, el embarazo. A la mañana siguiente, un coche negro se detuvo frente a la floristería. Sofía vio el reflejo del vehículo en el cristal del escaparate y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. 3 hombres salieron del coche, vestían trajes impecables, con la rigidez de quien nunca ha tenido que correr. Uno de ellos la llamó por su nombre. Ella intentó negarlo, pero ese nombre ya no era el suyo, ya estaba ligado al de ellos. El viaje hasta la mansión
Fue silencioso, no hubo explicaciones, ni un gesto amable, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y los latidos acelerados de su corazón. Cuando se abrió la puerta principal, Sofía no vio un hogar, vio un laberinto dorado donde todo parecía demasiado bonito, demasiado limpio, demasiado falso. Evelyn la recibió en la entrada, sin palabras de bienvenida, sin sonrisas, solo órdenes. A la este, habitación preparada, ropa nueva, consulta médica programada, seguridad reforzada y sobre todo, discreción. Sofía podía estar dentro de la casa, pero no formaba parte de ella. Era una huésped forzada, una pieza que debía ser controlada. La habitación era grande, elegante y vacía de alma. Largas cortinas de seda bloqueaban la vista del jardín. La cama parecía haber sido hecha por manos que nunca se habían acostado allí. Todo era tan perfecto que dolía. Caminó en círculos, abrió los cajones, se apoyó en la madera pulida de la cómoda como si buscara alguna grieta. Pero todo allí había sido diseñado para no romperse, excepto ella. Y esa misma noche, mientras el silencio se extendía por los pasillos, Sofía oyó pasos fuera, pasos firmes, conocidos, que se detuvieron ante la puerta y dudaron un segundo antes de llamar. Cuando abrió, se encontró con Henry, sin traje, sin arrogancia, solo un hombre con las mangas de la camisa remangadas y los ojos llenos de cosas que no cabían en palabras. Pero ella no sonrió. La vida que crecía dentro de ella no era un recuerdo dulce, era un recuerdo vivo de que nadie le pregunta a una flor si quiere nacer en un campo abierto o en un terreno envenenado. Ella solo crece y resiste. Al tercer día, Henry apareció en la puerta de la habitación, no como el heredero arrogante del jardín de fiestas, sino como alguien con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Puedo pasar? Sofía estaba de espaldas, llenando un vaso con agua. No respondió, pero no lo impidió. Él entró lentamente. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata. Aún así, había algo rígido en sus hombros, como si su propia casa lo estuviera devorando poco a poco. Me enteré de la reunión con mi padre, dijo. No es asunto tuyo, respondió ella, sin mirarlo. Quizá no, pero no sabía que iban a... Ella se dio la vuelta, que iban a intentar silenciarme, controlarme como si fuera un daño colateral. Tragó saliva. No podía mirarla a los ojos durante mucho tiempo. Yo también soy una pieza en este tablero, Sofía. ¿No crees que mi padre me obliga a jugar? No, creo que aceptas las reglas con demasiada facilidad. Silencio. Se acercó a la ventana. El jardín parecía tranquilo, pero como ella bien sabía, la paz allí siempre era condicional. Nunca quise que esto sucediera así, murmuró él. Pero sucedió, y el bebé está bien. A pesar de todo, puedo ir contigo a la próxima consulta. Ella dudó. Por primera vez, él no parecía llevar una máscara. Solo había cansancio y un atisbo de deseo verdadero, quizá el primero. Quería formar parte de algo, aunque no supiera cómo. Puedes, dijo ella, por fin, pero sin cámaras, sin abogados, sin Evelyn. Él asintió. El día de la consulta, Henry apareció en el vestíbulo con el coche listo, sin choferes. Quería conducir él mismo. Cuando llegaron a la clínica, se sentaron uno al lado del otro en la sala de espera. Ella leía una revista vieja. Él miraba al suelo. Cuando el sonido del corazón del bebé llenó la sala de ecografías, Henry contuvo el aliento, y por un segundo, sus ojos se emocionaron, como si algo abriera una grieta en el castillo emocional que el padre había construido a la fuerza. De vuelta en la mansión, Sofía se dirigió al jardín interior. Estaba vacío, pero el gesto de él en la clínica seguía martilleando en su cabeza. No era gran cosa, pero era real. Más tarde, encontró en la puerta de su habitación un pequeño jarrón con flores recién plantadas. La tierra aún estaba húmeda. No había ninguna tarjeta. Miró a su alrededor. Nada, pero sonrió. Por primera vez, el gesto no era un contrato, era un intento, y cuando abrió la ventana de su habitación, el viento frío que entró parecía susurrar algo sencillo. Incluso donde todo está vigilado, algo puede florecer si es verdadero. A la mañana siguiente,
Sofía bajó a desayunar. La mesa estaba puesta, pero solo Evelyn estaba allí, organizando documentos, como de costumbre, con una expresión más austera de lo habitual. El señor Thomas está en el salón principal, anunció sin levantar la vista. Ha pedido que los dos estén allí a las 10. Sofía sintió que se le revolvió el estómago. Puntualmente entró. El salón estaba envuelto en un aire casi ceremonial. Alfombras centenarias, retratos gigantes, y en el centro, Thomas Hawthorne, con traje oscuro, bastón de madera tallada y mirada afilada. Henry ya estaba allí, de pie, inmóvil. Señorita Rivera, dijo Thomas, con voz baja y amenazante, parece que tenemos que establecer unos límites. Sofía no respondió, mantuvo la barbilla alta. Mi hijo, continuó él, mirando a Henry como quien mira a un empleado, ha demostrado involucrarse emocionalmente. Es comprensible, la juventud es tonta, pero este bebé no cambiará la estructura de una familia que ha tardado generaciones en consolidarse. Henry frunció el ceño. Padre, cállate, dijo Thomas, sin levantar la voz, pero con una fuerza que heló el ambiente. Ya has hecho suficiente, ahora vamos a arreglar esto con elegancia. Sofía dio un paso adelante. Si quieres amenazarme, mírame a los ojos, y ten claro que no soy un error que se pueda borrar con una transferencia bancaria. Thomas la miró fijamente, durante largos segundos. Tienes más valor que sentido común, dijo, una combinación peligrosa, y tú tienes demasiado poder como para recordar que también eres humano. Él sonrió, una sonrisa sin alma. Me gusta tu insolencia. Será más fácil aplastarte después. Henry se interpuso entre los dos. Basta, si vamos a hablar de correcciones, corríjase usted mismo, porque la vergüenza de esta casa no es el bebé, es el miedo que usted propaga. El silencio que siguió fue absoluto. Evelyn cerró lentamente la carpeta. Nadie se movía. Thomas se levantó, apoyándose en su bastón. A partir de hoy, estás solo, Henry, y todo lo que venga con esa elección será tu responsabilidad. Se marchó. Sofía no se movió. Henry se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. No, pero me quedaré. Más tarde estaban en el jardín. Ella regaba pequeñas plantas distraída. Henry se sentó en el banco de madera que ella misma había lijado y pintado semanas antes. No había planeado defenderte así, dijo él, pero no pude soportar ver cómo él borraba todo lo que eres. Ella se detuvo, lo miró, por primera vez sin ira. No necesito un héroe, necesito a alguien que no huya cuando las cosas se ponen difíciles. Y si me quedo, ella lo pensó. Luego se acercó, le entregó la regadera. Entonces empieza por aprender a cuidar. Es la parte más difícil. Él tomó la regadera con ambas manos, y allí entre semillas nuevas y miedos antiguos, comenzó algo diferente, aún frágil, pero vivo. Esa noche la mansión parecía dormida. El sonido de los pasos resonaba diferente, como si los propios pasillos hubieran decidido guardar silencio. Sofía caminaba descalza hacia el invernadero, atraída por la única parte de la propiedad que aún parecía viva. Las flores que sobrevivieron a la última poda estaban cerradas. Aún así había algo allí que la hacía respirar mejor. Quizás era el olor de la tierra, o el recuerdo de las manos de su abuela, siempre sucias de abono. Se sentó en el suelo de piedra fría, abrazó sus rodillas. El vientre comenzaba a pesar, y con él, la duda. No puedo imaginar a ese niño creciendo en un lugar así, susurró para sí misma. Entonces cambiemos de lugar. La voz vino de atrás. Henry. Sofía volvió la cara. Él estaba en la puerta del invernadero, con una manta sobre los hombros y una taza en la mano. No me gusta el té, dijo ella, con una media sonrisa. Es leche tibia con miel. Mi madre lo preparaba cuando mi padre rompía cosas. Sofía lo observó durante unos segundos. Luego aceptó la taza. Sus manos se tocaron por un breve instante, y ninguno de los dos dijo nada. ¿Sabes?, dijo ella, bebiendo lentamente. Durante un tiempo pensé que mi vida iba a ser flores, listas de pedidos y mensajes de clientes en el móvil. Y estaba bien, sencillo, honesto. Y ahora, ella lo miró, a los ojos, sin apartar la mirada. Ahora es como si me hubieran arrancado de mí misma
y me hubieran puesto en un tablero donde nadie me ha explicado las reglas. Henry bajó la mirada. Yo también me siento así, desde que era niño, como si todo estuviera escrito y yo solo tuviera que seguir el guión. Silencio. No pareces un heredero, comentó ella. Y tú no pareces alguien que tenga miedo. Ella se rió de verdad. Por primera vez en semanas. Me muero de miedo. Solo he aprendido a no dejar que me detenga. El tiempo pasó sin prisa. Hablaron poco. Se quedaron allí, sentados, con el vapor de la leche subiendo lentamente, y el olor a tierra húmeda cubriéndolo todo. Cuando regresaron, él caminaba medio paso por detrás, como si aún no supiera el lugar que ocupaba a su lado. En la puerta del dormitorio, ella se volvió. Buenas noches, Henry. Él dudó. Luego respondió, buenas noches, Sofía. Y se quedó allí unos segundos, como si no quisiera irse, pero se fue, en silencio, con algo en el pecho que no estaba allí el día anterior. En la oscuridad de la habitación, Sofía se acarició el vientre con los dedos. Todo irá bien, ¿verdad?, murmuró. Mamá lo está intentando, y él también. El bebé no respondió, pero se movió, como quien entiende más de lo que debería. 2 días después, Evelyn apareció en la habitación con una invitación que no era tal. Llevaba su chaqueta beige de siempre, una carpeta en las manos, y la mirada neutra de quien ya está acostumbrado a las malas noticias. El señor Thomas quiere verlos, anunció. Ahora mismo. Sofía arqueó una ceja. A los 2, Evelyn asintió. Minutos después, estaban en la biblioteca principal, una habitación que parecía más un antiguo tribunal. Estanterías altas, luz fría, sillas de cuero que parecían gritar estatus. Thomas Hawthorne estaba de pie, de espaldas a la ventana, con las manos a la espalda, como un general ante el campo de batalla. Siéntense, dijo sin mirar. Sofía no obedeció. Henry tampoco. ¿Qué quiere?, preguntó el hijo, en tono bajo y contenido. El padre se volvió, el rostro marcado, pero firme como una roca. La prensa está husmeando. Hay reporteros frente a la florería de su madre, drones sobrevolando la propiedad. Esto tiene que acabar. Sofía cruzó los brazos. ¿Y qué sugiere exactamente? Abrió una carpeta y empujó sobre la mesa un contrato ya firmado por abogados. Había una propuesta de tutela, una definición de nombre, apellido, herencia, todo cuidadosamente calculado. El nombre del niño será Gregory Thomas Hawthorne. Será educado en Suiza, lejos de la inestabilidad emocional de ustedes dos. El anuncio se hará esta misma semana, y a cambio, les garantizaremos seguridad y estabilidad a ambos. Sofía se quedó en silencio por un instante. Luego dio un paso adelante. Se llamará Gabriel, y no será educado en un país donde ni siquiera se habla el idioma que le canto para dormir. No seas tonta, la interrumpió Thomas. Has tenido mucha suerte de quedarte embarazada de un Hawthorne. No te atrevas a escupir en el plato. Fue Henry quien estalló. Basta. La voz resonó entre las estanterías. Hablas como si yo fuera un título, no una persona. Como si ella fuera basura, y como si ese bebé fuera solo una continuación de tu imperio. Thomas lo miró fijamente. Eres débil, siempre lo has sido. No, solo quiero evitar parecerme a ti. Sofía se acercó a Henry. Quedaron uno al lado del otro. Si quieres llevar este asunto a los tribunales, dijo ella con voz firme, nos veremos allí, con el nombre que él llevará con orgullo, Gabriel Rivera. Thomas no respondió, solo les dio la espalda, como si ya los hubiera borrado mentalmente. Al salir, Henry le tomó la mano. Por primera vez, no fue por instinto, fue por decisión. No permitiré que convierta a nuestro hijo en un peón, dijo. Sofía respiró hondo, su corazón aún latía con fuerza. Entonces tendremos que ser más fuertes que él. Esa noche, mientras Gabriel daba patadas dentro de ella como si lo sintiera todo, Sofía escribió su nombre en un pequeño cuaderno azul. Gabriel, hijo de nadie más que del amor que se atrevió a resistir. A la mañana siguiente, la mansión parecía más silenciosa de lo habitual, pero era ese tipo de silencio que precede a la tormenta. Sofía se despertó con el insistente sonido de su celular. Número desconocido. Contestó por impulso. Señorita Rivera, le llamamos del New York Tribune. Nos gustaría saber si es cierto que está reclamando derechos sobre la herencia de los Hawthorne a través de su hijo. Colgó sin responder. Inmediatamente después, otra llamada, y luego otra.
En menos de media hora, la bandeja de entrada estaba llena de notificaciones, mensajes, solicitudes de entrevistas, paparazzi en la puerta. La noticia se había filtrado. Sofía bajó a la cafetería con el rostro pálido. Henry estaba allí, leyendo los periódicos. En la primera página de todos ellos, florista exige estatus para el hijo bastardo de los Hawthorne. Cogió uno de los periódicos. Le temblaban las manos. Esto es la guerra, dijo él. Y sabemos quién la ha empezado. Thomas. El viejo lo había filtrado todo, había tergiversado los hechos, había convertido su embarazo en un escándalo, y a ella en un estereotipo, la mujer sencilla que seduce a un heredero por conveniencia. No puedo salir a la calle, murmuró ella. Mi floristería se ha convertido en blanco de comentarios. Están publicando fotos mías de cuando era adolescente, diciendo que siempre quise ascender en la vida. Henry se levantó, furioso. Esto no va a quedar así. Pero Sofía ya lo sabía, ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de sobrevivir y mantener a Gabriel fuera de las garras de ese sistema cruel. En las semanas siguientes, Henry intentó controlar los daños, llamó a abogados, publicó comunicados oficiales, exigió rectificaciones, pero era como luchar contra la marea. El nombre Hawthorne era una corriente que lo arrastraba todo consigo. Mientras tanto, Sofía se refugiaba en el jardín. Plantaba, regaba, intentaba hacer de la tierra un lugar donde nada pudiera contaminarse. Un día encontró un sobremarrón bajo su puerta, sin remitente. Dentro, fotos de ella, sola, en diferentes momentos, lugares, ángulos. La estaban siguiendo. Henry llegó poco después y la vio sosteniendo las fotos, con las manos temblorosas. Ya no se trata solo del nombre, susurró ella. Se trata de destruir a quien se atrevió a decir no. Él le pasó el brazo por los hombros. Vamos a salir de aquí. Dejemos esta casa, este nombre, este juego. Ella lo miró como quien sostiene una cuerda fina sobre un abismo. Y si nos destruyen también desde fuera, entonces reconstruiremos desde cero. Y esa noche, mientras fuera la prensa armaba un cordón de seguridad, y los empleados cuchicheaban por los pasillos, Sofía tomó una decisión. No huiría, no se escondería. Si el mundo quería verla caer, también vería el momento en que se levantaba. El tiempo se enfriaba. Las flores del jardín de Sofía resistían como podían, pero los fuertes vientos anunciaban un cambio. Un sábado por la mañana, Henry recibió una carta directamente de la clínica Montclair, donde Sofía recibía atención prenatal. Era un sobresellado, discreto. Le extrañó porque nunca había solicitado nada. Al abrirlo, encontró un informe médico con sello oficial y lenguaje técnico. Al final de la página, una frase en negrita saltaba como una navaja: las pruebas indican incompatibilidad genética con el supuesto padre. Se quedó paralizado. Por un momento todo a su alrededor se apagó. La mansión, el jardín, la confianza. Solo quedaba esa frase, fría, científica, devastadora. Henry cerró la carpeta con manos temblorosas y salió del despacho. Encontró a Sofía en el invernadero, arrodillada entre macetas de lavanda, con el pelo recogido de cualquier manera y la blusa manchada de tierra. «Tenemos que hablar», dijo él en voz baja. Sofía se levantó lentamente, limpiándose las manos en los pantalones. «¿Qué ha pasado?». Él le tendió el informe. Ella lo leyó, se puso pálida, luego se sonrojó, después se endureció. «¿Tú crees eso, Sofía?». «No sé qué creer». Ella soltó el papel. El suelo pareció ceder bajo sus pies. «¿Crees que te mentí, que llevé en mi vientre al hijo de otro hombre y usé tu apellido?». «No estoy diciendo eso, solo quiero entender». Ella se apartó, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto tóxico. «Claro, porque es más fácil dudar de mí que pensar que esto es otra de las jugadas de tu padre. No he involucrado a mi padre en esto. Henry, no hace falta que lo involucres, él está involucrado en todo». Él intentó tocarla. Ella retrocedió. «El bebé es tuyo, y si no puedes sentirlo, no importa lo que diga un papel». Sofía salió del invernadero en silencio, pero por dentro estaba gritando. Más tarde ese mismo día, Henry se enfrentó a Evelyn. Le mostró el informe. Ella por un segundo dudó. «¿De dónde ha salido esto?», exigió él. «Lo solicitó el señor Thomas. Ordenó que se tomaran muestras sin su conocimiento. Y
Parece que falsificaron los datos finales. Henry cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. El tiempo, el sello, la frialdad. Su padre estaba dispuesto a todo. Fue a su habitación esa noche. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Entró. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, con la cara vuelta hacia la ventana. «Tienes todo el derecho a odiarme», dijo él, «pero tienes que saberlo, fue mi padre. Lo falsificó todo, incluso el informe». Ella no respondió. Las lágrimas ya se habían secado. «Si quieres irte, lo entiendo, pero yo quiero quedarme. Y si me dejas, te demostraré que esta vez estoy de tu lado». Sofía volvió la cara. Su mirada estaba agotada, pero viva. «Entonces empieza por callarte, y escúchame». Y por primera vez, Henry escuchó cada palabra, cada dolor, cada verdad, sin defenderse, sin justificarse. Y en aquella madrugada, entre desahogos, viejos dolores y promesas que no sonaban como promesas, algo cambió. Aún no era perdón, pero era amor, del tipo que resiste incluso a la duda más cruel. Las semanas siguientes fueron un esfuerzo mutuo por reconstruir algo que nunca había sido sólido. Sofía y Henry estaban más unidos. Todavía había silencio entre ellos, pero ahora era cómodo, cómplice. El bebé crecía, el médico sonreía en cada consulta, y a su alrededor florecía algo improbable, la esperanza. Pero Thomas Hawthorne no desaparece, se retira, se reorganiza y ataca. Aquella madrugada, la mansión dormía en silencio, el viento aullaba fuera, y dentro de la habitación del ala oeste, Sofía se levantó para beber agua. Sentía calor, un ligero mareo. Al pasar por el pasillo, notó un olor extraño en el aire, humo. Bajó apresurada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el invernadero en llamas, con las ventanas explotando una a una. El fuego lamía las cortinas del salón central como si ya supiera el camino. Gritó llamando a Henry. «Henry, Henry, despierta». Él salió del pasillo, confundido, sin camisa, tosiendo. «¿Qué está pasando?» «Fuego, es real». Él corrió, cogió el extintor, pero ya no había tiempo. El fuego devoraba el suelo de caoba, crepitaba como huesos rompiéndose. Las luces parpadeaban. El ala este comenzaba a arder de nuevo, por segunda vez en menos de un año. Sofía ya había agarrado el bolso del bebé, temblaba, protegía su vientre como un escudo humano. «Por aquí», gritó Henry, abriendo el pasillo lateral, pero algo lo detuvo. En el fondo un grito. Era una de las empleadas, atrapada en el piso de arriba. «Ve con ella», le ordenó a Evelyn, que se había despertado y aparecido en la escalera en pánico. Sofía intentó protestar, pero él ya corría escaleras arriba, en medio del humo. La mansión se convirtió en un infierno. Parte del techo se derrumbó. El fuego subía, vivo, indomable. Sofía fue llevada por la parte de atrás. Tose sin parar. Evelyn la sujetaba por los hombros, pero la mente de Sofía estaba en otro lugar. Henry. Minutos después, cuando los bomberos ya habían rodeado la propiedad, una silueta apareció en el balcón. Era él. Llevaba a la empleada sobre los hombros. Tenía el rostro gris por el hollín, la piel marcada por quemaduras leves, pero los ojos abiertos, fijos, vivos. «Ha salido», gritó Sofía, corriendo hacia él. Lo abracé antes incluso de que llegaran los paramédicos. Allí, entre sirenas y brasas, ella supo podía confiar en él. Esa noche perdieron la mitad de la mansión, el jardín, la biblioteca, y el retrato de la matriarca, el que siempre los observaba en silencio, se quemó por completo, como símbolo de algo que finalmente se disolvía, el control absoluto de los Hawthorne. Más tarde, ya en el hospital, Henry lo contó todo. «Fue mi padre», dijo. «Descubrí un pago a un antiguo jardinero de la casa. Él fue quien lo planeó todo. El incendio, el informe falso, el intento de compra. ¿Y qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace años». Henry fue a la comisaría, presentó una denuncia, rompió el silencio de la familia. Los periódicos no lo perdonaron. «El heredero expone los trapos sucios del imperio Hawthorne», decía el titular, pero a él ya no le importaba la reputación, le importaba la verdad, y ella. El proceso judicial contra Thomas Hawthorne fue lento, pero implacable. Con las pruebas expuestas, las amenazas salieron a la luz: incendio provocado, intento de soborno,
coacción legal. La fortuna de los Hawthorne se tambaleó, pero por primera vez, los pilares que sostenían ese nombre se derrumbaron, no por el escándalo, sino por la verdad. Thomas huyó del país. Se emitió una orden de búsqueda internacional. Evelyn, que también sabía más de lo que decía, renunció a su cargo y abandonó la propiedad con una sola nota: gracias por no repetir su historia. La mansión, devastada, permaneció en pie, pero sin prisa por ser restaurada. Henry decidió que el ala este seguiría en ruinas, no por descuido, por elección. Quiero recordar, dijo, que arder fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sofía caminaba más despacio ahora, el bebé crecía, cada ecografía era un pequeño milagro. El dolor del principio se convirtió en ternura, cautela, planes hechos con lápiz y fe. Con la ayuda de antiguos empleados y amigos, Henry transformó parte de los jardines en un espacio comunitario. Construyeron bancos con restos de madera quemada, crearon huertos abiertos al vecindario, y en el lugar más iluminado del terreno, plantaron un roble pequeño, torcido, pero firme, como ellos. Sofía comenzó a dar clases de jardinería a los niños de la comunidad. Cada planta era una lección de resiliencia, cada semilla, un recordatorio de que algo roto puede florecer si se cuida con amor. Ya no usaba el apellido Rivera como escudo, y no aceptaba el apellido Hawthorne como una obligación. Era solo Sofía, y eso era suficiente. La mañana en que nació el bebé, el cielo estaba despejado. No había prisa, no había urgencia, solo el tranquilo sonido de las hojas moviéndose, y una brisa que entraba por la ventana de la nueva casa, una cabaña en la parte trasera de la propiedad, construida con materiales reutilizados y recuerdos curados. Gabriel llegó con los ojos abiertos, piel morena, manos pequeñas, pero decididas. Lloró poco, respiró hondo, como diciendo, yo también sobreviví al fuego. Henry sostuvo a su hijo como quien se sostiene a sí mismo en un nuevo estado. En silencio le besó la frente, luego miró a Sofía. Eres más fuerte de lo que yo jamás seré, dijo él. No es fuerza, respondió ella, es amor sin elección. A la semana siguiente, organizaron una pequeña reunión en el nuevo jardín. Amigos, vecinos, niños corriendo entre las plantas, y en el centro de todo, el roble. A sus pies, una sencilla placa de madera con letras talladas a mano. Algunas familias no nacen, se plantan, y resisten. Henry sostenía a Gabriel en sus brazos. Sofía estaba a su lado, con las manos tocando las hojas recién nacidas del roble. Todavía tengo miedo, dijo él en voz baja. Yo también, y aún así, nos quedamos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El sol se ponía lentamente, y aquella tarde, nada parecía artificial, ni frágil, ni a punto de acabar. No eran perfectos, pero por fin, eran reales, y eso, al fin y al cabo, era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con tu parte favorita, suscríbete para más relatos como este y no olvides darle like, porque cada historia merece ser contada y recordada.